Perfecto, módulo número 4. Tenemos aquí el módulo de manipulación avanzada de datos en N8N. ¿Qué vamos a revisar en este módulo? Básicamente vamos a masterizar expresiones en N8N. ¿Ok? Vamos a darle dinamismo a nuestras automatizaciones y también aprender algunas funciones de JavaScript que nos permitirán personalizar y potenciar aún más nuestras automatizaciones dentro de N8N. Revisaremos algunas expresiones muy importantes, como por ejemplo, en este caso, las siguientes: funciones case, funciones clean and format, funciones extract and split y muchas otras más. Este módulo vamos a iniciarlo un tanto distinto, ya que necesito mostrarles en primer lugar a qué me refiero con expresiones dentro de N8N. De hecho, anteriormente ya hemos visto un pequeño vistazo de lo que son las expresiones dentro de N8N. Así que para ello tenemos que iniciar nuestro flujo de trabajo con un nodo trigger. En este caso iré al nodo trigger más simple, el trigger manual. Y luego agregaré un nodo set para poder acá mismo hacer las pruebas de estas expresiones. En primer lugar, simplemente tenemos que entender a qué nos referimos con expresiones dentro de N8N. Para usar expresiones, precisamente tenemos que, en primer lugar, activar la opción de Expression. Es decir, estas expresiones generalmente, y tal vez en un 99% de casos, siempre van a ser dinámicas. Así que activamos esta opción y nos dirigimos a la opción que nos permite abrir la ventana para tener un mejor control de las variables que estamos utilizando. Así que en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros anteriormente ya habíamos aprendido, o mejor dicho, ya habíamos tenido contacto con las expresiones dentro de N8N. Las expresiones dentro de N8N básicamente son funciones JavaScript que nos permiten añadirle no solo mayor dinamismo a nuestras automatizaciones, sino también recuperar ciertos datos o realizar ciertas acciones para transformar data. ¿Cómo podemos utilizar estas expresiones? En primer lugar, considerar que siempre para usar una expresión tenemos que abrir y cerrar dos llaves. En este caso, si abrimos dos llaves, nos damos cuenta que de manera automática se cierran estas dos llaves con las dos últimas llaves. ¿Ok? Y las expresiones no son ni más ni menos que precisamente las que estamos viendo ahora mismo, las cuales son JSON, now, if empty, distintas expresiones, funciones que nos permiten a nosotros aplicar distintas lógicas, transformaciones de datos, por ejemplo también agregar fechas, hacer conteos, determinar máximos, determinar mínimos, realizar cambios de caracteres, etc. Básicamente estas expresiones, haciendo un símil por ejemplo con una aplicación más conocida, en este caso Excel, vendrían a ser las funciones de Excel, ¿ok? Podemos usarlas de esa misma manera. ¿Ok? Básicamente sería eso. Entonces, en pocas palabras, estas son las expresiones, funciones en JavaScript que podemos usar dentro de N8N para aportarle mayor dinamismo y también mayor potencial a nuestras automatizaciones. En este caso, nosotros en el módulo revisaremos aquellas expresiones más conocidas y que se utilizan de manera más frecuente dentro de las automatizaciones en N8N. Ya que ahora sabemos exactamente qué son las expresiones en N8N y sabemos en dónde encontrarlas, tenemos que proceder a entender, en este caso, cuáles son las distintas categorías de expresiones que podemos utilizar dentro de N8N. Tenemos 7 categorías distintas, las cuales son las siguientes. En primer lugar, tenemos a la primera categoría, la cual es las funciones o expresiones tipo case. En este caso, estas expresiones tipo case nos ayudarán a editar o modificar distintos caracteres o texto dentro de una automatización. También tenemos en segundo lugar las expresiones tipo clean and format, las cuales, como su mismo nombre lo dice, nos permitirán formatear este texto o este carácter. También tenemos a las expresiones tipo extract and split, las cuales nos permitirán extraer o bien dividir distintos caracteres a partir de un input dinámico recibido. También tenemos en el cuarto lugar a las expresiones tipo array, las cuales nos permitirán adentrarnos dentro de un array, dentro de un arreglo o lista, que también hemos revisado anteriormente, y poder extraer datos puntuales de esa lista, en este caso, por ejemplo, usando sus distintos índices. Tenemos también, en quinto lugar, el tipo de expresión JSON, el cual también nos permitirá mapear, en este caso, distintos objetos o bien convertir JSON en texto. Tenemos en sexto lugar a las expresiones tipo date and time,
que en muchas ocasiones pues son muy importantes, ya que en este caso podemos personalizar y también adicionar distintos formatos de fecha a nuestros workflows en caso lo necesitemos. Y por último, en número 7 tenemos a las funciones tipo if, que son las condicionales básicamente, que nos permiten hacer filtros, colocar criterios que, por ejemplo, nos permitan admitir ciertos valores, etc. En fin, básicamente estas son las 7 expresiones, o mejor dicho, 7 tipos de expresiones que tenemos que tener en cuenta para manipular los datos en N8N de manera avanzada. En ese sentido, comencemos entendiendo, ¿ok? Y poniendo en práctica también dichas expresiones para el primer tipo de expresiones. Estoy hablando del tipo case, ¿ok? Vayamos a ver qué expresiones tipo case existen dentro de N8N y cuáles son las que vamos a estudiar. Tenemos en este caso las siguientes expresiones: to lowercase, to uppercase, to title case y por último to sentence case. Vamos a ver cada una de estas cómo funciona en el campo, ¿ok? Cómo funcionan dentro del workflow de N8N. En este caso he preparado un pequeño mock data para poder poner a prueba cada una de estas expresiones tipo case. Tenemos acá entonces el nodo set con una data pineada, ¿ok? Un mock data. Básicamente la data que hemos puesto a disposición para este caso de uso, o mejor dicho para este ejemplo, es la siguiente. Tenemos el campo ID. Podemos ver que tenemos un ID en este caso en minúsculas. Tenemos también el campo cliente. Tenemos el nombre de la persona, en este caso. Tenemos un correo también que indica, en este caso, con mayúsculas. Y por último, el campo de descripción, en donde se coloca el texto referente a la descripción de un producto, ¿ok? Queremos aplicar estas expresiones tipo case dentro de N8N y entender por qué son tan importantes si queremos aprender a formatear texto dentro de nuestras automatizaciones. Entonces, para ello tenemos que, en este caso, recurrir a aumentar un nodo set adicional, ya que será en ese mismo nodo set en donde trabajaremos las expresiones para poder formatear el texto input. Para ello, vamos a aplicar en primer lugar el formateo al primer campo, el campo ID. Entonces, agregamos una variable dentro de nuestro nodo set y este nodo set pues tendrá básicamente el mismo nombre, en este caso ID. Pero tenemos que en este caso formatear dicha entrada. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos formatear dicha entrada, en primer lugar tendríamos que usar el campo dinámico, ¿ok? Podemos jalarlo directamente o bien primero también podríamos activar la opción de expression para después proceder a arrastrarlo y soltarlo. ¿Ok? Cualquiera de las dos maneras puede servirnos. Vamos a la opción de abrir la ventana para verlo con mucha más facilidad. Y en este caso tenemos una expresión, ¿ok? Esta expresión de hecho ya la hemos visto anteriormente. Directamente tenemos la expresión de $JSON y después el nombre del campo, el cual en este caso es ID. ¿Cómo podemos hacer para aplicar estas expresiones y poder formatear de manera correcta, en este caso, el ID? Ya que generalmente un ID es siempre en mayúsculas. Pues nosotros podemos aplicar las expresiones de N8N si nos ubicamos al final de dicha variable, ya que dicha variable, ¿qué valor tiene? Tiene el siguiente valor. Y nosotros queremos ahora mismo formatear dicho valor. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues al final de este JSON.id nos ubicamos y le damos un punto adicional, un punto, ¿ok? Nos damos cuenta que se nos abren distintas funciones, distintas expresiones. De hecho, si no conocemos qué hace alguna de estas expresiones, podemos también leer rápidamente la descripción de cada una de estas y también qué parámetros se necesitan para ponerlas en marcha. Asimismo, también me parece que nos da incluso algunos ejemplos, ¿ok?, de uso de cada una de estas funciones o expresiones. Entonces, en este caso queremos formatear el texto, ¿ok? Después de darle al punto, ¿ok?, aumentamos un punto. En este caso queremos usar una función que nos permita poner en mayúsculas todo el texto. Entonces, para ello utilizaremos una función case, que es precisamente la que hemos presentado anteriormente. Es la función toUpperCase, la cual nos permite mandar a mayúsculas todas las letras de dicho texto. Entonces, tipeamos toUpperCase y de hecho, si simplemente tipeamos to, ya nos damos cuenta que se nos abre una sección de funciones tipo case. Por ejemplo, tenemos toLowerCase, toSentenceCase, toSnakeCase, toTitleCase y demás funciones tipo, en este caso tipo cast y demás categorías. En este caso queremos convertir
todas estas letras a mayúsculas, así que seleccionaremos la función de uppercase. Buscamos entonces tu uppercase o si no directamente lo tipeamos. En este caso está al final, así que le damos a Enter. Y nos damos cuenta que luego de aplicar esta expresión, nos damos cuenta que nuestro valor del texto pues directamente se cambió todo a mayúsculas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta sería la primera expresión, to uppercase, la cual nos permite formatear como mayúsculas el input recibido. Luego también tenemos, por ejemplo, en este caso, la siguiente función. ¿Ok? Tenemos que en este caso colocar la variable cliente y queremos formatear el nombre de dicho cliente. En este caso, ya que el nombre de dicho cliente está directamente como todo en minúsculas, queremos que cada una de sus letras que inicie tenga una mayúscula. ¿Cómo podemos aplicar ese formateo? Nos dirigimos nuevamente al final de la expresión que tenemos por defecto, en este caso al momento de hacer el drag and drop del campo cliente, y agregamos un punto para proceder a agregar las distintas expresiones dentro de N8N. Queremos, como les menciono, pues que cada una de las palabras, o en este caso de los nombres y apellidos de la persona, sea siempre, o mejor dicho, inicie con mayúsculas. ¿Ok? Para ello tenemos que usar una función, nuevamente, tipo case. En este caso tenemos que buscar la función tipo case que realice dicha acción. En este caso se trata de la expresión toTitleCase. Entonces, tipeamos toTitleCase, que nuevamente es una expresión tipo case. ¿Ok? Le damos a Enter y vemos que en este caso el nombre de la persona pues ha sido formateada directamente con la primera letra de cada nombre con mayúsculas. ¿Ok? Esta sería la expresión toTitleCase, la cual también es muy interesante puesto que nos permite formatear de manera adecuada nombres propios o distintos nombres que sean importantes, ¿ok? Ya sea, por ejemplo, de distintos países o tal vez de algún producto, de alguna marca, etc. Perfecto, ahora pasemos a formatear nuestro campo email. Para ello agregamos la variable email, hacemos el drag and drop. Perfecto, y nos damos cuenta que en este caso el correo está en mayúsculas. ¿Okay? Lo cual no es posible. Queremos entonces modificar, formatear ese texto a minúsculas. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente, al final de la expresión agregamos un punto y podemos en este caso buscar la opción de to para ver las alternativas, en este caso las alternativas de expresiones tipo case, y vemos que en este caso la primera alternativa es de to lowercase. ¿Ok? To lowercase básicamente, como dice en la descripción, convierte todas las letras a su versión en minúsculas. ¿Ok? Entonces precisamente es la expresión que estamos buscando. Le damos a la opción de to lowercase y nos damos cuenta que la conversión a minúsculas ha sido aplicada. Esta es la expresión to lowercase, la cual nos permite formatear el texto a minúsculas. Perfecto, entonces ahora seguimos con la última de las variables. Estamos hablando aquí de la variable descripción. Así que nuevamente colocamos aquí el campo de descripción y pasamos a formatearlo. ¿Cómo vamos a formatearlo en este caso? Pues tenemos que aplicar, ya que se trata de una descripción, generalmente simplemente se aplica un formato tipo oración, en donde cada punto delimita el inicio de una nueva mayúscula y después todas las demás letras en minúsculas. ¿Ok? Entonces, para este caso en particular, tenemos lo siguiente. Se trata de la descripción de un producto. ¿Ok? Queremos formatearla de manera adecuada. Tenemos que buscar una expresión case que nos permita realizar ello. ¿De qué expresión case estamos hablando? En este caso de la siguiente. toSentenceCase. ¿Ok? Un case tipo oración o sentencia. Le damos aplicar toSentenceCase y en este caso nos damos cuenta que solo la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas. Básicamente un formateo tipo oración o tipo sentencecase. ¿Ok? Esta es la expresión toSentenceCase, la que nos permite formatear de manera similar a cómo formatearías una oración en mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Perfecto, y básicamente estas son las principales expresiones tipo case. De hecho, si nos damos cuenta, son bastante sencillas, pero a su vez son bastante poderosas, puesto que nos permiten formatear de manera correcta los distintos caracteres o textos que recibimos a través de nuestras automatizaciones para poder asignarles las mayúsculas o minúsculas de manera correcta. De hecho, son solo 4 las expresiones que hemos visto, pero si nos damos cuenta, podemos también seguir explorando otras expresiones tipo case. ¿Cómo podemos hacer ello? Pues, como les comenté anteriormente, es bastante simple. Nos dirigimos siempre al final de la expresión y tipeamos el punto para poder abrir las opciones de expresiones en N8N. En este caso podríamos buscar también más opciones case, por ejemplo, to, y tenemos acá las siguientes expresiones case también adicionales. Por ejemplo, tenemos
la opción de toSnake case, ¿ok? Y sería cuestión simplemente de seguir explorando qué otras alternativas tenemos. En este caso me parece que son tan solo 5, así que básicamente tendríamos aprendido 4 de 5 expresiones tipo case en N8N. Ahora aprenderemos un segundo tipo de expresión muy interesante. Se trata de las expresiones tipo clean and format. Estas expresiones son realmente muy interesantes y también muy poderosas, puesto que nos permiten formatear y limpiar texto de manera efectiva. Estamos hablando de las funciones o expresiones, en este caso trim en primer lugar, también replace usando un patrón y también replace all. Una manera bastante sencilla de aprender estas funciones o expresiones. De hecho, para cualquier tipo de expresión que estamos revisando y que vamos a revisar más adelante, es básicamente tratarlas como si fuesen funciones de Excel, en donde nosotros tenemos distintos parámetros para cada una de estas expresiones y cada una de estas expresiones o funciones nos permiten realizar un tipo de acción determinado. ¿Ok? Pasemos a revisar este segundo tipo de expresiones y veremos que también son bastante sencillas. ¿Ok? Expresiones clean and format. En este caso vamos a revisar 3 expresiones de este tipo, las cuales son las expresiones trim, replace y replace all. En este caso también tenemos preparada nuevamente la mock data, entonces la data ya la tenemos directamente en nuestro nodo set de N8N. En este caso tenemos los siguientes campos: el campo gestor, el cual indica el nombre del gestor, en este caso Carlos Mendoza. También tenemos el ID del mismo, ¿okay? Que es básicamente una codificación numérica. Celular, indicando acá tal vez el código del país y demás números del celular. Y por último, el URL. En este caso, ¿qué vamos a proceder a hacer? Tenemos que agregar en primer lugar el nodo set, en donde vamos a realizar ciertas transformaciones de la data input. ¿Ok? Y para ello vamos a poner a prueba, en primer lugar, la primera expresión, la expresión trim. ¿Ok? Tenemos a la expresión trim. En este caso, la expresión trim es muy similar a la que se utiliza, por ejemplo, en Google Sheets o Excel. Básicamente nos permite recortar espacios en blanco. ¿Ok? En este caso, si revisamos más a detalle el nombre de Carlos Mendoza, nos daremos cuenta que al momento de nosotros agregar la variable dinámica dentro de nuestro nodo set, este dato viene con algunos espacios en blanco. ¿Ok? Abrimos, en este caso, la pestaña que nos permite visualizar con mucha más facilidad y nos damos cuenta de lo siguiente: el nombre Carlos Mendoza viene en este caso con espacios en blanco al inicio y al final, ¿ok? Lo cual también se puede visualizar de hecho en este apartado, en donde se previsualiza el valor de nuestro campo. Perfecto, entonces ¿cómo podemos quitar dichos espacios en blanco tanto al inicio como al final de nuestro texto? Nuevamente nos dirigimos al final de la expresión y vamos a colocar acá qué función queremos que se realice. Colocamos el punto y en este caso vamos a colocar a la función o expresión trim, la cual nos permite recortar los distintos espacios en blanco de nuestro texto. Podemos ver acá que en este caso la función trim no requiere de parámetros, pero directamente nos dice que remueve espacios en blanco tanto al inicio como al final del carácter, que es precisamente lo que estamos buscando. También nos damos cuenta que podemos aplicar solo este trim tanto para el inicio o tal vez solo tanto para el final, con las siguientes opciones de trim end y luego trim start. En este caso nosotros vamos a utilizar el trim que aplica a ambos extremos, tanto el inicio como el final. Entonces vamos a seleccionar la opción de trim netamente y nos damos cuenta que directamente el nombre de Carlos Mendoza ya no tiene los espacios en blanco, ¿ok? Lo cual es precisamente lo que estábamos buscando. Muy bien. Ahora vamos a usar la segunda expresión, la cual es de replace. ¿Qué nos permite hacer esta expresión? Pues básicamente, como su mismo nombre lo dice, nos permite reemplazar, en este caso, un carácter por otro carácter. Vamos a ponerlo en práctica. Nos dirigimos a agregar una nueva variable. Para ello tenemos acá el ID, que es nuestro segundo ejemplo. Entonces hacemos el drag and drop del campo ID y nos damos cuenta de lo siguiente. En este caso, el valor de nuestro ID es 10XHA-2025. ¿Qué pasa si en este caso yo quisiera reemplazar el carácter de guión
por un carácter distinto. Digamos que sea un palote. Podemos hacerlo utilizando la función replace, ¿ok? Y para ello, nuevamente nos dirigimos al final de la expresión, tipeamos el valor de punto y colocamos replace. Nos damos cuenta que se abren distintas expresiones, tanto replace all, que es una expresión que vamos a usar en unos minutos, la función replace y también la función de replace special chars, ¿ok? En este caso vamos a usar directamente la función replace, la cual vemos que tiene en este caso dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser el pattern y el segundo vendría a ser el replacement. En este caso nosotros no tenemos ningún patrón, pero sí tenemos un dígito el cual queremos reemplazar por otro dígito. Entonces también puede aplicar a nuestro caso. De hecho, si no estamos seguros en ello, podemos ver los distintos ejemplos que nos ofrece la documentación de dicha expresión en N8N. Entonces, directamente podríamos tipear la expresión de replace y abrimos los dos paréntesis para poder colocar sus parámetros. En este caso, el parámetro número 1, el cual es el patrón, ya que no tenemos un patrón exacto de lo que estamos buscando, simplemente vamos a tipear el dígito que estamos buscando reemplazar. Entonces vamos a colocar entre comillas simples el dígito de guión y también tenemos que especificar cuál es el segundo parámetro, el cual es el de replacement. Este parámetro tiene que ser el dígito o el carácter con el que vamos a reemplazar al primero, es decir, al guión. En este caso será nuestro palote, ¿ok? Entonces colocamos el palote y la idea aquí es reemplazar dicho guión con dicho palote que, como podemos ver en la previsualización, ya ha sido aplicado. ¿Ok? Es así, de esa manera, como podemos nosotros cambiar caracteres puntuales muy específicos utilizando la expresión de replace. Ahora bien, si nosotros revisamos exactamente la misma expresión de replace, nos damos cuenta que al buscar replace tenemos en realidad que indicar un patrón, ya que el primer parámetro nos indica que indiquemos un patrón. ¿A qué hace referencia con un patrón en este caso? Podemos ir un poco más técnicos y especificar un patrón, por ejemplo, si en un texto que es un poco más complejo se repiten ciertos dígitos los cuales queremos evitar. Vamos a ver ello entonces con el valor de celular en este caso, ¿ok? Para ello vamos a crear una nueva variable, en este caso será la variable celular y le asignamos el valor dinámico de nuestro campo celular input. Abrimos la pestaña y directamente aquí tenemos el valor de celular. De hecho, nos damos cuenta que tenemos en este caso un signo de más, un espacio, tenemos también que abre un paréntesis, cierra un paréntesis, tenemos otro espacio y por último un guión. ¿Cómo podemos nosotros usar la expresión de replace que ya hemos usado antes para buscar estos dígitos y tan solo conservar los que nosotros queremos en este caso conservar, los cuales son netamente los números? Podemos usar la misma función de replace, pero esta vez ir un poco más técnicos, ¿ok? Podríamos especificar el patrón, que en este caso es el primer parámetro, y después también especificar con qué valor queremos reemplazarlo. Entonces, para ello tenemos que especificar nuestro parámetro de pattern, que básicamente va a definir nuestra regla de búsqueda si utilizamos patrones, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Para iniciar la especificación de nuestro patrón, tenemos que colocar en primer lugar doble backslash y dentro del mismo abrir dos corchetes. Básicamente aquí estamos indicándole a esta primera expresión que nuestro primer parámetro tendrá un patrón de búsqueda, ¿ok? Y por ejemplo, si yo tan solo quisiera buscar aquellos números, podría indicar directamente que me busque aquellos dígitos que estén dentro del 0 al 9, que básicamente son todos aquellos números, ¿ok? Todos aquellos números. Perfecto. Y digamos que queremos reemplazarlo con simplemente un espacio en blanco. Para especificar el valor que queremos reemplazar, tenemos que recurrir al segundo parámetro, el de replacement. ¿Ok? Acá mismo podríamos colocar dos comillas simples vacías, indicando que lo reemplace con básicamente nada, es decir, que simplemente lo elimine.
Entonces, habiendo aplicado esta primera regla, esta primera condición de búsqueda, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que simplemente ha desaparecido el número 5. ¿Ok? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque básicamente nuestro patrón indica que busque el siguiente rango de dígitos, el cual es de 0 a 9, y que esta búsqueda se realice tan solo al primer valor que encuentre, que en este caso el primer número que ha encontrado ha sido 5 evidentemente, ya que más no es un número. Entonces ha reemplazado el valor de 5 con el valor de vacío. En pocas palabras, lo ha eliminado de nuestro texto. ¿Ok? Por esa razón no vemos al 5 dentro de este valor. ¿Qué podemos hacer para que aplique exactamente para que aplique exactamente nuestro criterio de búsqueda, el cual es este primer parámetro, a todo el texto? Pues muy sencillo, tendríamos que agregar después del backslash el valor de g, ¿ok? Y una vez habiendo agregado el valor de g, nosotros estaríamos indicándole explícitamente que no solo aplique dicha búsqueda al primer valor que coincida, sino más bien que esta búsqueda sea una búsqueda global, que sería la g. Perfecto, entonces nos damos cuenta que ahora mismo lo único que nos ha quedado, ¿qué son? Son los símbolos de más, espacio, los paréntesis, espacio nuevamente, y guión. ¿Por qué? Porque esta vez sí ha eliminado todos los números, ¿ok? Todos los números comprendidos entre el 0 y el 9, que básicamente son todos los números que existen. Y perfecto, ¿ok? En este caso no estamos obteniendo lo que estamos buscando, que básicamente es quedarnos tan solo con el valor de los números. ¿Cómo podemos hacer que esta situación o esta búsqueda se invierta? Pues tendríamos que agregarle una negación. Para agregar este valor de negación, tenemos que dirigirnos, en primer lugar, al criterio de búsqueda que estamos especificando como patrón. Y antes de colocar nuestro criterio de búsqueda de números, tenemos que negarlo. En este caso tendríamos que introducir el sombrerito, el valor del sombrerito, ¿ok? Que sería el siguiente. Y este valor del sombrerito básicamente lo que nos indica es que niegue la búsqueda de estos valores. Entonces, en este caso, al negar la búsqueda de estos valores, lo que vamos a buscar realmente es eliminar todo lo que no sean números. ¿Ok? Es por esa razón que si vemos el resultado, ahora sí tenemos netamente los números. ¿Qué pasa si queremos quedarnos tal vez con el más? Pues también es muy sencillo, tendríamos que agregar al final del rango de búsqueda de números un signo de más. ¿Ok? Entonces vamos a negar que nuestra función de replace reemplace todos estos dígitos con el valor de vacío. Entonces simplemente nos quedarán estos únicos dígitos, los valores del 0 al 9, que son netamente números, y también el valor de más. Esto mismo podríamos hacerlo también, por ejemplo, con el guión. Si agregamos el guión, nos damos cuenta que ahora aparece nuevamente. ¿Ok? Pero en este caso queremos dejarlo simplemente así. Entonces, básicamente ahora hemos aprendido no solo a usar la función de replace con dígitos individuales, sino también usando patrones. Y esta es una técnica bastante interesante si queremos formatear texto de manera avanzada. ¿Ok? Vayamos a ver entonces ahora la tercera y última expresión, clean and format, la cual es la de replace all. Entonces, volviendo al nodo set, tenemos que dirigirnos en este caso al último campo, el cual es URL. Hacemos el drag and drop de nuestro campo URL, abrimos la pestaña para tener un mejor control de las variables y en este caso queremos, si nos damos cuenta, dentro del valor de la URL tenemos distintos caracteres de porcentaje 20% que se repiten directamente. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos aplicar los conceptos aprendidos con la función de replace para reemplazar estos caracteres, pero queremos simplificarnos la vida un poco. No queremos colocar patrones. Entonces, si no queremos colocar patrones, podríamos utilizar la siguiente función, la cual es replace all. Y para hacer replace all, básicamente es exactamente los mismos parámetros que hemos usado con replace. En este caso podemos repetir el mismo concepto, pero esta vez los cambios aplicarán de manera global a todos los dígitos que coloquemos como parámetros. Entonces, por ejemplo, si queremos reemplazar los porcentaje 20, porcentaje, por un guión, podríamos hacer lo siguiente. Abrimos dos llaves simples, o mejor dicho, dos comillas simples.
Colocamos porcentaje 20, porcentaje, que es el valor que vamos a buscar. Vamos al segundo parámetro, abrimos dos comillas simples nuevamente y los reemplazamos por un guión. Entonces nos damos cuenta que nuestra URL ahora mismo luce de la siguiente manera. ¿Está mucho más entendible? Sí. Y en este caso hemos usado no la función replace, sino más bien la función replace all para ahorrarnos el trabajo de tener que formular el patrón. ¿Ok? Así que perfecto. Entonces, estas son las expresiones tipo clean and format, que como vemos son bastante poderosas en términos de formateo de datos. Junto a las expresiones de tipo case, en realidad usándolas de manera combinada, pues son bastante potentes y nos permiten formatear datos de manera avanzada. Pasemos ahora a entender cuál es el tercer tipo de expresión. En este caso estoy hablando de las expresiones tipo extract and split. Expresiones extract and split. En esta categoría tenemos las siguientes funciones. En primer lugar, la función .chart@. También tenemos a la función slice, la función split y por último a la función substring. Pasemos a ver cómo funciona cada una de estas en N8N. Perfecto, entonces tenemos las siguientes expresiones que revisar, las cuales son char@, slice, split y substring, como funciones dentro de la categoría extract and split. Tenemos nuevamente el mock data listo, ya trabajado. Tenemos acá el campo ID, como podemos apreciar, tenemos aquí su valor, en este caso sí está en mayúsculas. Tenemos también el campo profesores y por último el campo aula. Perfecto. Agregamos un nodo set y en este nodo set lo que vamos a hacer es agregar cada una de estas variables y poner a prueba las distintas expresiones de la categoría extract and split. En primer lugar tenemos aquí a la variable de ID, ¿ok? Que será la primera que usaremos. Jalamos su valor y abrimos la ventana para tener un mejor control. Vamos a utilizar entonces la primera expresión, char@. Nuevamente, para poder utilizar dicha expresión de manera correcta, nos ubicamos al final de la expresión, colocamos el punto y buscamos la función char@. Probablemente no nos aparezca esta función, ¿ok? Pero en el caso que así sea, tenemos que completar simplemente los paréntesis de la misma. Entonces completamos con los paréntesis y pasemos a ver aquí cómo es que funciona esta expresión. Si nos damos cuenta, al momento de cerrar los paréntesis, nuestro texto de ID pasó a ser per lim 2025 y el número que indica aquí a ser solamente P. ¿Por qué pasa esto? Básicamente la función de char@, lo que indica es la extracción de una única letra dentro del texto que tenemos. ¿Cómo podemos ubicar esta letra? Pues lo tenemos que ubicar mediante un índice. Cada uno de los textos que usamos tiene un índice para esta expresión. Por ejemplo, comenzando con la primera letra, en este caso la primera letra es P, tenemos que esta letra es del índice 0. Siempre que hablamos de índices, estos comienzan en 0. En este caso, la E, que es la letra que le sigue, sería el índice 1, la R sería el índice 2, el guión el índice 3 y así sucesivamente. Entonces, si queremos extraer un valor muy específico de un texto, podemos extraer dicho dígito indicando el índice del mismo. Cabe resaltar que la función char@, está diseñada exclusivamente para mapear un único dígito o una única letra. Entonces, en este caso, no podríamos, por ejemplo, extraer el valor de 2025. Pero sí podemos extraer simplemente un único valor. Entonces, ¿qué pasa si queremos extraer, en este caso, el valor del segundo 2 de 2025? Pues tendríamos que contar en qué ubicación se encuentra. En este caso, en la ubicación en la que se encuentra es en el dígito 10, partiendo de la premisa de que P sería el índice 0. Entonces colocaríamos 10 y nos podríamos extraer el dígito del 2, del segundo 2 de 2025. ¿Ok? Básicamente, esta es la expresión de char@, y como podemos apreciar tiene una gran limitante, la cual es que no nos permite extraer rangos de dígitos. Limitante que vamos a romper con la siguiente expresión que vamos a aprender a usar. En este caso se trata de la siguiente expresión, la cual es la de slice.
la cual nos permite iniciar en una ubicación y también terminar en otra ubicación, extrayendo el rango especificado. ¿Cómo podemos usar eso dentro de N8N? En este caso, para el mismo ejemplo, tenemos nuevamente ID. Por ejemplo, aquí vamos a agregar una variable de ID 2 y vamos a definir que es el mismo valor. Queremos ahora extraer el año. Entonces nos posicionamos directamente al final de la expresión y colocamos slice. Ahora sí vemos la descripción de la misma. Entonces podemos saber que tiene dos parámetros, tanto el inicio como el final. Ojo, que aquí nos indica que el parámetro de end es opcional. Entonces en este caso le damos clic para poder aplicar esta expresión. Y en este caso queremos extraer el año. Entonces tendríamos que en primer lugar ubicar la posición del 2 y también del 5, ¿ok? Para indicar tanto las posiciones de inicio y final que queremos extraer. En este caso, las posiciones que necesitamos son de 8 y 12, considerando que P es el índice 0. Entonces, si nosotros colocamos acá los índices, tanto de los números 2 como del número 5, tendremos que el valor de dicho slice o de dicha partición sería 2025, que es precisamente el año, que es el que estábamos buscando. Perfecto, entonces ahora sí hemos podido extraer un rango de datos en base a su índice, ¿ok? Con la función de slice. Ahora bien, vamos a pasar a ver cuál es la siguiente expresión, tipo extract and split. En este caso, una función que es la alterna a slice, la cual también tenemos que revisar, es la función substring, ¿ok? Y para ello vamos a usar exactamente el mismo dato del ID para comparar sus valores con la de esta expresión. Entonces utilizamos nuevamente el valor de ID y nos dirigimos a configurar esta expresión. Si nos damos cuenta, podremos agregar la función de substring, en donde tenemos nuevamente la descripción de la misma. Tenemos sus parámetros en donde se define, al igual que slice, el inicio y el final de esta. Entonces, exactamente de la misma forma en como hemos configurado los parámetros de la expresión slice, podemos también configurar la expresión substring. Para ello podríamos indicar, en este caso, los índices de inicio y fin de nuestro rango de datos o dígitos que vamos a extraer. En este caso era de 8 a 12, así que vamos a aplicar exactamente lo mismo. Y si nos damos cuenta, los cambios se han realizado de manera correcta. Básicamente tenemos el mismo resultado que con slice. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos? ¿Ok? Porque si yo, por ejemplo, aplicase no substring, sino más bien slice, el resultado sería exactamente el mismo. Ahora bien, personalmente recomendaría usar la expresión slice y no la expresión de substring, ya que es más moderna y también nos ofrece muchas más funcionalidades. Es mucho más inteligente en dichos aspectos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora hacer una extracción de datos no de inicio a fin, sino más bien de fin hacia el inicio, es decir, en la dirección contraria. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros extraer los primeros 3 dígitos, ¿cómo podríamos proceder en ese caso? En el caso de la expresión slice, podemos simplemente colocar un único parámetro, el cual sería el de inicio, y en este caso indicarle que queremos los últimos 3. Entonces, para indicarle que comience de fin hacia el inicio, tendríamos que colocar un signo de menos, como para que la dirección sea inversa. Sería un menos y queremos ¿cuántos dígitos? Queremos 3 dígitos, entonces un menos 3. Entonces, la expresión de slice nos devuelve directamente los últimos 3 dígitos. En este caso 7, 8, 9. ¿Ok? Vamos a agregarlo un poco. 7, 8, 9. De esa forma es que nosotros podemos rápidamente extraer datos de o bien el inicio o bien del final de nuestro texto. Por ejemplo, en este caso quisiéramos usar los últimos 5, pues nuevamente podríamos aplicarlo y se aplica correctamente. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la expresión de substring. Por ejemplo, si le colocamos menos 3, en este caso, para substring, este menos 3 no tiene sentido, ya que es un índice negativo, el cual no existe. Por esa razón nos devuelve por completo toda la cadena de texto. Entonces, en ese sentido,
la función de slice es mucho más inteligente que la función de substring. Ahora bien, haciendo referencia también a el ejemplo anterior que hemos realizado, por ejemplo, en este caso habíamos extraído los valores de entre el 8 al 12, en donde el texto que habíamos extraído era el 2025. Ok, esto mismo también podíamos aplicar a substring, ¿no? De manera correcta. Pero ¿y qué pasa si invertimos el orden de ambos? Por ejemplo, en ese sentido, la expresión slice es mucho más estricta. En este caso, si nosotros colocamos primero el dígito de 12, es decir, indicando que inicie en el índice 12 y que termine en el 8, el resultado será nulo, ya que para esta expresión el orden debe estar bien especificado. No obstante, si realizamos lo mismo para la expresión substring y colocamos 12,8, dicha expresión sí nos va a retornar el valor de 2025, ya que no es tan estricto al momento de especificar los índices del rango de dígitos que queremos extraer. Ok, entonces en pocas palabras son dos expresiones que se utilizan de manera indistinta muchas veces, considerando que la expresión slice es mucho más moderna y también nos permite realizar una funcionalidad muy importante, la cual es iniciar una extracción desde el final de la cadena de texto. Pasemos ahora a ver cuál es la última función que tenemos que estudiar, la cual en este caso es split. La función split. Esta es una función que nos permite cortar una cadena de texto en base a un carácter que estamos utilizando como el indicador de que hasta ahí llegó nuestra cadena de texto. ¿Cómo podemos usar o poner a prueba esta expresión? Por ejemplo, vamos a utilizar el campo profesores y vamos a utilizar precisamente la información que tenemos a nuestra disposición. Tenemos Juan Martínez, punto y coma, Martín Pérez, punto y coma y Luciana López. Se infiere que son profesores y digamos que en este caso queremos tan solo extraer al primer profesor, ¿okay? El cual es Juan Martínez. En este caso nos damos cuenta que después de Juan Martínez hay un punto y coma y después vienen los demás profesores. Entonces podríamos aplicar la función split. Nos colocamos al final de nuestra expresión, colocamos punto y tipeamos split, haciendo referencia a que vamos a utilizar esta expresión. Nos damos cuenta que nos salta la ventanita pop-up de descripción y también los parámetros. Tenemos dos parámetros, tanto el separador como también el parámetro limit. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, si completamos la función split, podríamos usar lo siguiente y nos damos cuenta que nuestra expresión pasó de ser simplemente un texto ahora a ser un arreglo. ¿Cómo sabemos que es un arreglo? Porque directamente nos damos cuenta que el tipo de dato que se indica en la previsualización es de tipo array. ¿Ok? Y además también vemos acá que se abren los corchetes para delimitar la lista de elementos que va a tener dicho array. ¿Esto qué nos está indicando? Pues básicamente que la función split lo que ha hecho ha sido convertir nuestra cadena de texto a un array. Un array que en este caso tiene un solo elemento. Si nos damos cuenta, este array tiene un único elemento, el cual es precisamente toda nuestra cadena de texto. Es por esa razón que tenemos ahora bien que aplicar el primer parámetro, el cual es el de separador. Podemos separar este array en distintos elementos usando un separador, por ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usamos el separador de A? Nos damos cuenta que separamos cada uno de los elementos que podemos encontrar dentro del array o dentro de la cadena de texto con el delimitador de A. Entonces, cada vez que se tiene una letra A dentro de nuestro texto, se ha hecho una partición y se han obtenido tantos elementos como particiones se hayan realizado. Por ejemplo, nos damos cuenta que Juan tiene estos dos elementos. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí que se ha hecho la partición, ya que hubo una A. ¿Ok? En este caso podríamos ser mucho más coherentes y colocar acá una partición por punto y coma. Entonces, tendríamos ahora sí tres elementos, Juan Martínez, que serían básicamente los profesores, Martín Pérez y Luciana López. Entonces ahora tenemos un array completo de tres elementos, ¿ok? Cada uno obviamente separado por la coma, puesto a que es la denotación oficial de un arreglo. Ahora bien, nosotros queríamos inicialmente tener como respuesta solo a Juan Martínez, que sería el primer profesor. Entonces, para ello tenemos que volver a recordar los conceptos fundamentales de un arreglo. ¿Cómo podemos nosotros extraer el elemento inicial de un arreglo? Pues básicamente muy similar a las funciones anteriores de slice y substring, utilizando índices.
para poder ubicar en qué posición se encuentra cada elemento. Y nuevamente, cuando hablamos de índices, comenzamos siempre desde 0 y no desde 1. Entonces, por ejemplo, el índice del elemento Juan Martínez será igual a 0. El índice de Martín Pérez será 1 y el de Luciana López será 2. Entonces hay 3 elementos. Si por ejemplo nosotros queremos referirnos a extraer el primer elemento, tendríamos que indicar directamente el índice 0. ¿Cómo? Abriendo doble corchete y colocando 0. Entonces tendríamos el primer elemento. De manera similar podríamos también extraer al segundo, el cual sería el índice 1, y al tercero, el cual sería el índice 2. Entonces tenemos así la forma de tanto particionar y extraer los elementos mediante el separador que hayamos utilizado. ¿Ok? En este caso vamos a dejarlo como 0 para tener a Juan Martínez y completar nuestro ejemplo. Entonces básicamente esta sería la explicación de las distintas funciones tipo extract and split. Tenemos ahora otras expresiones que son un tanto más avanzadas que nos permitirán trabajar ahora mismo con distintos arreglos. ¿Okay? En este caso tenemos la categoría array o arreglos o listas, en donde tenemos las siguientes funciones o expresiones. Tenemos en primer lugar a la función de map, también tenemos a join y por último tenemos a filter. Entonces pasemos a revisar estas funciones dentro de N8N. Perfecto. Tenemos entonces ahora la categoría de expresiones que nos permiten manejar, manipular distintos arreglos, listas o arrays. Tenemos 3 expresiones que revisar. En primer lugar a la expresión join, luego map y finalmente filter. Tenemos también acá el nodo set con la data de prueba que ya está adjunta. En este caso tenemos algo un poco distinto, ¿ok? Tenemos 4 campos. En primer lugar tenemos al campo de números array, el cual es un arreglo, precisamente como podemos visualizar. Este arreglo tiene una lista de números, ¿ok? Y después tenemos al campo números, el cual tiene básicamente los mismos elementos, pero en formato string. Asimismo tenemos el campo productos, con una serie de productos y finalmente los precios de cada uno de estos productos. Tenemos 4 campos básicamente. Vamos a agregar acá el nodo set para hacer precisamente la aplicación de estas expresiones, comenzando con la expresión join. En primer lugar, ¿qué nos permiten hacer las expresiones tipo array? Básicamente nos permiten manipular distintos elementos dentro de un arreglo. Entonces es precisamente lo que queremos hacer en primer lugar con el primer campo tipo array. Estoy hablando del campo números array. Añadimos un primer campo. En este caso se trata del siguiente campo. Se trata del campo números array. ¿Ok? Y tenemos el siguiente arreglo. En este caso, si nos damos cuenta, al procesar nosotros el nodo set, el resultado no será el arreglo, sino más bien será una lista, una cadena de caracteres, ya que nuestro tipo de dato es string. De hecho, es precisamente lo que estamos buscando ahora. Ahora vamos a verlo más a detalle. Entonces abrimos acá la vista y ahora lo que estamos buscando es hacer una unión de los distintos elementos, pero separados por una coma. ¿Ok? Separados por una coma y que sea un elemento que simplemente se procese como una cadena de texto dentro de N8N. Es por esa razón que nuestro tipo de dato final será de tipo string. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que aplicar acá sería lo siguiente. Sabemos que este campo es de tipo array. De hecho, la misma previsualización nos lo indica, ¿ok? Indicando que es un tipo de dato array. En primer lugar, ¿cómo podemos hacer para unir cada uno de estos elementos, desde el índice 0 hasta el índice 7, separados entre comas y que sea simplemente una única cadena de texto? Pues tenemos que utilizar la expresión conocida como join. Entonces, para ello vamos a colocar aquí el punto. Colocamos join y vemos que tenemos la descripción de la misma, algunos ejemplos, y tenemos un único parámetro, el cual simplemente nos indica que coloquemos un separador. En este caso es bastante sencillo de entender esta expresión, ya que básicamente al nosotros colocar join, esta automáticamente se junta separando cada elemento del array entre comas. Entonces, como resultado tenemos ahora una cadena de texto en donde están cada uno de los elementos de nuestro arreglo, pero esta vez en formato texto y separadas entre comas.
Esa separación entre comas nosotros podemos incluso hasta personalizarla, ya que el parámetro del separador nos lo permite. Podríamos colocar entonces un separador personalizado. En este caso, por ejemplo, vamos a considerar un separador de espacio, palote, espacio, para tener el siguiente resultado. ¿Qué pasa si no queremos obtener estos resultados en una sola línea y queremos que entre cada uno de los números exista un salto de línea? Entonces cambiamos el tipo de separador, en este caso, y vamos a colocar aquí una combinación de dígitos que representa a un salto de línea dentro de JavaScript. Estoy hablando de el /n, el cual nos permite, como ven, tener una línea para cada uno de los elementos. Básicamente se está haciendo aquí un salto de línea por cada uno de los elementos. Entonces, básicamente esa es la idea. Nosotros podemos unir cada uno de estos elementos mediante un separador personalizado. Ahora bien, este ejemplo ha sido un poco más sencillo, ya que directamente nosotros teníamos el array preparado. Pero, ¿y qué pasa si en este caso no tenemos dicho array? Tenemos en este caso entonces el campo números. Vamos a colocar nuevamente un tipo de dato string porque es precisamente lo que estamos buscando. Y vamos a jalar el valor de números. ¿Ok? En este caso tenemos una cadena de texto. Ya no estamos iniciando con un array. Entonces no podemos aplicar directamente join dentro de este campo, ya que simplemente no será posible y el resultado de la previsualización nos indicará que este es un valor indefinido. ¿Ok? Lo cual es correcto, puesto a que el valor de números no es un array, sino es un texto. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertir este texto en un arreglo? Es lo que ya hemos visto anteriormente con la expresión split, la cual nos permite splitear cada uno de los elementos, convirtiéndolos en elementos de una lista. Entonces, en primer lugar, vamos a convertirlo a un arreglo. Vamos a aplicar el punto y colocar split. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro separador? Pues en este caso tenemos que ver cuál es el separador de cada uno de estos elementos. En este caso se trata de una coma. Entonces cada uno de mis elementos va a estar delimitado por una coma. Entonces para obtener los 8 elementos de la lista tendríamos que colocar como separador a la coma, siempre entre las comillas simples. ¿Ok? Entonces ahora mismo sí tenemos, como lo que estábamos buscando, el arreglo con cada uno de los elementos de manera individual. ¿Ok? Tenemos los 8 elementos y ahora sí podemos aplicar la expresión de join, la cual nos permitirá juntar cada uno de los elementos y colocarle un separador personalizado. En este caso, por ejemplo, sí podríamos dejar el espacio palote espacio. Y ahora sí tenemos finalmente el arreglo que ha sido unificado con cada uno de sus elementos considerando el separador que hemos personalizado. ¿Ok? Sería básicamente el resultado una cadena de texto. Perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos básicamente un poco la diferencia de cómo gestionar el uso de la expresión join cuando recibimos tanto un array como una cadena de texto. Ahora pasemos a revisar la segunda expresión, la cual es la expresión map. La expresión map básicamente lo que nos permite es mapear cada elemento para posteriormente transformarlo. Cabe resaltar que también esta expresión debe ser utilizada, o mejor dicho, aplicada a un array y no directamente a una cadena de texto, porque si no ocurrirá exactamente lo que pasó anteriormente, que aparecía el valor de previsualización como indefinido. Entonces agregamos esta variable, en este caso vamos a usar la data de números, entonces colocamos aquí números, espacio bajo, map. Le asignamos el valor, en este caso el del valor de la data de números, y abrimos acá la ventana. Perfecto. Tenemos entonces el siguiente dato dinámico, el cual es el de la variable números. Y en este caso queremos no solo mapear ciertos números, sino que también transformarlos. Entonces, en primer lugar tenemos que revisar qué tipo de dato estamos utilizando. La variable de nombre números es de tipo carácter. Entonces no podríamos aplicar directamente la función map. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer, en primer lugar, un split para convertir cada uno de estos elementos en un conjunto de elementos de una lista. Entonces le damos split. Tenemos que ver por medio de qué separador están
separados estos números, en este caso el separador sería la coma, y ahora sí tenemos un arreglo. Ahora sí podemos aplicar la expresión de map. Entonces tipeamos map y nos damos cuenta de lo siguiente. El parámetro es único, es simplemente una función. Aquí nos describe un poco la función, pero básicamente lo que tenemos que entender es que vamos a colocar una expresión que denota una función. Por ejemplo, en este caso, aplicando una condición lógica. Básicamente es un único parámetro el que tenemos que especificar. De hecho, es el parámetro de nombre función. ¿Ok? Con esta función, lo que nosotros esperaremos será transformar la data mediante alguna operación que tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, si aplicamos la expresión map, nos damos cuenta que directamente por defecto se nos agrega una especie de función, la cual indica lo siguiente: item igual mayor item, y nos damos cuenta que no ha habido ningún cambio dentro de nuestro arreglo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos lo siguiente? Agregamos acá un espacio más un espacio 1. Nos damos cuenta que cada uno de los números que tenemos en esta opción ha sido ahora extendido con un sufijo, en este caso el valor de 1. 101, ¿ok? Ya no es 10, sino 101, ya no es 25, sino 251, ya no es 8, sino 81. Entonces, básicamente, esta función por defecto que se nos agregó nos indica lo siguiente. En primer lugar, tenemos aquí al primer componente, el cual es item. Básicamente, este es el valor de cada uno de nuestros elementos. Y cuando indica esta flechita direccionando hacia la derecha vamos a aplicar la transformación que coloquemos en este segundo componente. Por esa razón, al momento de yo colocar más 1, la expresión nos indica que el item ha sido extendido con el sufijo de 1. ¿Ok? Nosotros podríamos incluso cambiar la denominación de esta variable. Por ejemplo, si yo quisiera colocar alguna variable representativa de números, podría colocar n. Y para cada n yo quiero que mi transformación sea igual a n más 1, por ejemplo, que es precisamente lo que teníamos acá. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra transformación ya no es netamente una suma, en este caso que directamente no se está aplicando la suma, ¿ok? Simplemente se está agregando como si fuese una cadena de texto entera a la cual se le está concatenando el 1 al final? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer ahora sí una operación lógica? Por ejemplo, multiplicar el valor de cada uno de los elementos del campo números por 2. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente: colocar el signo de multiplicación o producto y colocar aquí el valor del producto, en este caso 2. Entonces, en nuestro resultado tendremos lo siguiente. Tendremos básicamente el doble de cada uno de estos valores. Por ejemplo, en este caso ya no es 10, sino 20, ya no es 25, sino 50, ya no es 8, sino 16, y así sucesivamente para cada uno de los elementos de la lista. Perfecto, y de esta manera tenemos nuestro campo números multiplicado por el factor 2 en esta función de producto que hemos personalizado con la expresión de map. Ahora bien, ¿qué pasa si, como en el caso anterior, queríamos hacer una operación lógica de suma? Básicamente tendríamos que seguir el mismo patrón, en este caso mapear cuál es el campo números y evidentemente convertirla a un tipo de dato array, ya que en este caso nuestro campo números es un string. ¿Ok? Entonces, para poder modificar cada uno de sus elementos, en este caso cada uno de sus números, tenemos que trabajarlo como un tipo array para que podamos manipular cada uno de los elementos dentro del mismo. ¿Vale? El split básicamente lo mapeamos igualmente que lo anterior, básicamente dividiéndolo mediante el separador de la coma. ¿Vale? Y por último, hacer exactamente la misma función map. En este caso vamos a usar esta variable de item, pero recordemos que cuando queremos hacer la suma, en este caso con el 1, nos damos cuenta que la operación que sucede es básicamente la de operación de concatenación. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque en este caso, nuestro tipo de dato, en este caso el de números, es de tipo string. Por esa razón es que al momento de hacer la suma del 1, N8N interpreta que queremos hacer una concatenación con el factor 1 en este caso. ¿Cómo podemos evitar ello? Muy sencillo. Tenemos que hacer que nuestro item, que es nuestra variable, nuestro elemento número, sea de dato
numérico exactamente. Entonces para ello tenemos que ponerlo en explícito. ¿Cómo lo hacemos? Bastante sencillo. Colocamos esta expresión de number y entre paréntesis tenemos que englobar al valor de item. Si nos damos cuenta, de esta forma tenemos el total de la suma de cada uno de estos números con el valor de 1. Básicamente de esta forma podemos realizar todo tipo de operaciones lógicas, ya sea usando en este caso, por ejemplo, la expresión de number, o bien también cualquier otra expresión que denote explícitamente un tipo de dato. Por ejemplo, si fuese un booleano, podemos también usar esa misma expresión para hacer la conversión de nuestro item a booleano. En este caso sería la de 1 y después 1 más 1 pues igual a 2 para todos los elementos. ¿Vale? Básicamente esa es la idea. Por ejemplo, también si queremos colocarlo en explícito el string, sería básicamente lo que estábamos realizando anteriormente. Muy bien, entonces ahora pasemos a ver cuál es la última función, la última expresión que vamos a aprender en este apartado, que en este caso es la expresión tipo filter. La expresión tipo filter y la expresión map son bastante similares, a diferencia del parámetro función que tenemos que definir dentro de la misma. Así que pasemos en este caso a ver cómo funciona esta expresión filter. ¿Ok? Tenemos en este caso, vamos a usar el campo de precios, así que hacemos el drag and drop a nuestro box dinámico. Y en este caso queremos mapear precios mayores a 100 para este campo de precios que es tipo string. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá precios mayores a 100. Perfecto. Ahora bien, nuevamente hacemos aquí, le damos clic para poder visualizarlo mejor. Y en este caso nos damos cuenta que nuevamente nuestro campo precios es de tipo string. ¿Qué ocurre cuando un campo es de tipo string y queremos usar alguna expresión tipo array? Pues tenemos que evidentemente transformarla a un tipo de dato array antes de poder hacer la manipulación, ya sea usando expresiones map, expresiones filter. Entonces para ello lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que convertirlo a un tipo de dato array. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente haciendo el split de los distintos elementos, en este caso mediante el separador que identifiquemos, que en este caso nuevamente es una coma. ¿Vale? Entonces hacemos el split, vamos a colocar acá la coma y nos damos cuenta que automáticamente en la previsualización se indica que nuestro nuevo tipo de dato es array. De hecho está explícitamente puesto en la previsualización. Y nos damos cuenta también de algo muy importante, que cada uno de los elementos ahora sí es considerado como tal dentro de la lista. Muy bien, entonces ahora sí podemos pasar a aplicar las distintas expresiones, ya sea map o filter. En este caso vayamos con filter y nos daremos cuenta que se abre una función, un parámetro bastante similar al de map. En este caso el parámetro de función básicamente va a indicar no una operación lógica o bien operación de concatenación, sino más bien una condicional. Básicamente de la misma forma que especificamos los parámetros de condición de nuestro nuevo filter, es así como funciona nuestra expresión de filter. Pero en este caso tenemos que evidentemente definir manualmente nuestro parámetro de función. Nuevamente podemos usar cualquier variable, por ejemplo item lo podemos cambiar a precios o precio, ¿ok? Porque vamos a ir analizando cada uno de los elementos y en este caso tenemos que especificar una condición que sea true, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos jugar con la siguiente condición. Precio, vamos a colocar que sea mayor o igual a 100, tal y como le hemos dado de nombre a nuestro campo. Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente en el array nos quedamos con los elementos que evidentemente son mayores o iguales a 100, que en este caso son 150, 50, 230, 75 y 340. ¿Ok? Básicamente el cálculo ha sido realizado de manera correcta. Eso también podríamos replicarlo, por ejemplo, para cualquier otra condicional, por ejemplo menor o igual a 50, y nos quedamos básicamente con cada uno de los elementos. De esta forma, como les comento, es posible usar cada una de estas expresiones tipo array, ya sea haciendo el join, haciendo el merge entre cada uno de los elementos, haciendo el mapeo y aplicando distintas funciones para poder realizar ciertas operaciones, ya sean lógicas o bien de concatenación, y por último las condicionales con filter. Ahora pasemos a revisar las siguientes expresiones, en este caso tipo JSON, las cuales son bastante útiles y que de hecho vamos a usar muchísimo en los proyectos que vayamos compartiendo a lo largo de este canal. Así que pasemos a verlas de una vez por todas. En quinto lugar tenemos un tipo de expresión que se usa realmente con mucha frecuencia. Estamos hablando del tipo de expresión JSON, en donde tenemos dos tipos de funciones muy importantes: JSON.parse y JSON.stringify. Pasemos a verlos en N8N. Expresiones tipo JSON. Tenemos dos expresiones en esta categoría y son muy importantes. Se usan con mucha frecuencia: JSON.parse y JSON.stringify.
Estas expresiones principalmente nos permitirán manipular distintos tipos de datos, aunque particularmente los de tipo JSON. ¿Ok? Tenemos acá nuevamente la data que ya hemos seteado para nuestro nodo set, en donde hemos definido ya la data de prueba. Le damos doble clic y podemos visualizar el siguiente contenido. ¿Ok? Tenemos la siguiente información. Tenemos lo siguiente. Tenemos en primer lugar el campo metadata, el cual es de tipo carácter, pero podemos ver algo muy peculiar, lo cual es que nuestra información, nuestra data de este campo, parece o tiene la estructura de un JSON. ¿Por qué? Porque tenemos acá las comillas, o mejor dicho, las llaves de inicio y de cierre. Tenemos las distintas variables en una sintaxis clave, valor. Tenemos la coma que delimita que tenemos otra variable. Nuestra segunda variable sería email y su valor sería el email que figura aquí. Edad 28, ciudad Lima. Ok, muy interesante, aunque está en formato de cadena de texto, en formato string. Y en segundo lugar tenemos otra variable, la cual en este caso es de tipo objeto, la cual tiene como nombre data pedido. Si la abrimos, tenemos dentro de esta variable, dentro de este objeto, distintos datos. Por ejemplo, tenemos el ID de tipo carácter. Tenemos también el monto total de tipo numérico. Tenemos un array dentro del mismo, el cual es items. Tiene dos items, en este caso laptop y mouse. Y tiene por último una cadena de texto más, la de fecha pedido. Entonces vamos a trabajar cada uno de estos dos campos con las funciones de JSON parse y JSON stringify. Para ello tenemos que agregar nuestro nodo set. Y una vez habiendo agregado el nodo set, pasamos directamente a revisar lo siguiente. Añadimos una variable y vamos a utilizar en primer lugar nuestra variable de JSON.parse. JSON.parse básicamente hace referencia a la acción de formatear una cadena de texto en formato JSON, que es precisamente lo que tenemos acá. Porque si vemos, es una cadena de texto, pero que tiene la estructura de un formato JSON. Entonces, nosotros aplicando la expresión de JSON.parse, podemos hacer que esta expresión sea considerada por N8N tal y como ha sido considerado este objeto, por ejemplo. ¿Ok? Básicamente esa es la idea del JSON.parse, formatear una cadena de texto en un formato JSON. ¿Ok? Para poder después hacer procesamiento de datos tal vez con los datos que tengamos directamente en alguno de estas variables que tenemos en el JSON que está en formato texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos extraer el dato de, en este caso, Ana Torres? Básicamente tendríamos que definir lo siguiente. Vayamos aquí a definir nuestra primera variable, la cual sería metadata. Tendríamos que usar aquí el tipo de dato, en este caso no string, sino más bien objeto. Y en este caso tendríamos que realizar lo siguiente. Jalamos el campo de metadata y vemos lo siguiente. Metadata realmente se comporta como un JSON, ¿ok? Aunque en este caso metadata lo está considerando como una cadena de texto. Entonces, para poder convertir a esta cadena de texto en un formato JSON, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que encerrar esta expresión entre dos paréntesis. Y vamos a hacer algo un poco distinto a lo anterior. Generalmente las expresiones las introducíamos después de la expresión. En este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a especificarlo antes. Vamos a colocar acá JSON.parse y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que es muy interesante. Nos hemos dado cuenta que ha dejado de ser un texto o una cadena de texto nuestro valor de nombre, Ana y demás. Ahora pasa a ser considerada por la previsualización como un objeto, lo cual es precisamente lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos transformar, o mejor dicho, utilizar las variables que están dentro de dicho objeto. Por ejemplo, podemos utilizar nombre, en este caso sería Ana Torres. Podríamos utilizar su edad para hacer distintas sumas, restas, cualquier operación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dicha data de metadata que ha sido convertido a objeto mediante la expresión JSON.parse. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros mantenemos el tipo de dato en tipo string? Ejecutamos y nos damos cuenta de lo siguiente. Metadata sigue siendo un texto, pero en realidad esto es
porque nos hemos confundido al momento de definir el tipo de dato de este valor, el cual sería en realidad objeto. De hecho, el mismo N8N nos lo indica explícitamente. Este es un valor object. ¿Por qué? Porque hemos parseado este JSON y ahora estamos considerándolo como el objeto que es. Un objeto con distintas variables, con variables como nombre, email y ciudad, y también edad. Entonces ahora sí cambiamos el tipo de dato, lo corregimos y le damos a execute step y nos damos cuenta que ahora sí tenemos un objeto de nombre metadata y cada uno de sus datos serían las variables que tenemos dentro de dicho objeto. En este caso el nombre, email, edad y ciudad. Perfecto, entonces es muy sencillo si por ejemplo yo quisiera extraer el nombre de la persona o su edad. Simplemente tendría que definir lo siguiente. Nombre. Directamente en este caso vamos a obtener Ana Torres, así que lo definimos como tipo de dato string. Y vamos a definir el valor. Nos dirigimos a nuevamente jalar el valor de metadata. Y nuevamente, ¿no? Pasamos a hacer el JSON.parse. Entonces venimos, encerramos esta expresión dentro de paréntesis, colocamos JSON.parse y nuevamente tenemos acá nuestro objeto que ha sido parseado. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera adentrarme dentro de este objeto y seleccionar tal vez una única variable? En este caso que sea la de nombre. Básicamente, para hacer eso tendríamos que dirigirnos a la última parte en donde podríamos continuar adentrándonos más y más dentro de dicho objeto. ¿Cómo hacemos eso? Colocando un punto. Colocamos un punto y si por ejemplo estamos buscando la variable de nombre email, o mejor dicho, la variable nombre, podríamos colocar nombre y directamente estamos adentrándonos dentro del objeto y dirigiéndonos a la variable nombre. Similarmente podríamos también hacer lo mismo, no para la variable nombre, sino también para la variable email y de manera similar a la edad. Perfecto. Entonces básicamente aquí tenemos cada uno de los datos que estaban dentro de este JSON, que estaba siendo considerado como una cadena de texto, pero que ahora sí, con el JSON.parse hemos parseado como objeto y hemos extraído cada uno de estos datos, lo cual es muy poderoso dentro de N8N. Entonces, básicamente, ese es el poder de la expresión JSON.parse. Por otro lado, la expresión JSON_stringify es básicamente lo inverso a la función JSON.parse. Tenemos un objeto y ahora queremos convertirlo en cadena de texto, de esta forma. Básicamente es esa la idea. Y después la sintaxis es exactamente la misma. Directamente vamos a hacer eso, así que vamos a colocar acá data_stringify. Ahora bien, vamos a colocar acá que sea la salida tipo string, así que está bien. Y en valor vamos a jalar el objeto que tenemos acá, porque queremos que cada uno de estos datos esté dentro de nuestro string. Queremos ahora formatear esta información que está parseada como objeto, esta vez como texto, tal cual y estaba al inicio el valor de metadata. ¿Cómo hacemos eso? Bastante similar a JSON.parse. Encerramos en paréntesis y colocamos acá JSON.stringify. Cabe resaltar que aquí las mayúsculas y minúsculas importan mucho. Así que tenemos que tipear cada una de las letras de las expresiones de manera correcta con sus respectivas mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa con esta función, la de JSON.stringify? Nos damos cuenta que ahora ya no estamos visualizando un objeto, sino directamente un string, una cadena de texto. Básicamente lo que ha hecho ha sido englobar todo este objeto data pedido en una cadena de texto. Perfecto, entonces básicamente esa es la idea con esta expresión de JSON.stringify. Convertir un objeto o bien un JSON en una cadena de texto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora seguimos nosotros aplicando el concepto que hemos aprendido anteriormente de JSON.parse, en donde tendríamos nuevamente esta cadena de texto que tiene formato JSON y queremos parsearlo? Pues directamente podríamos hacer lo mismo. Esta sería la nueva variable, entonces tendríamos que encerrar con paréntesis toda la variable y colocar al inicio nuevamente JSON.parse. Al colocar JSON.parse vemos que nuevamente este resultado ha sido parseado como objeto. Entonces ahora sí podríamos mapear directamente, por ejemplo en este caso, el ID, .id. Y colocar acá el valor del ID. O por ejemplo podríamos adentrarnos al
a la variable tipo array de items, por ejemplo, items, y nos saldría el array, ¿ok? Podríamos profundizar un poco más, tal vez, ir al valor del laptop. ¿Cómo haríamos eso? Directamente colocaríamos items y colocaríamos su índice. En este caso, 2 corchetes y colocar acá 0, por ejemplo. Donde tenemos laptop, si queremos ir al segundo ítem, podríamos dirigirnos con el índice 1. Y así poder adentrarnos más y más dentro de distintos arrays, objetos, distintos tipos de datos que estén dentro de estos formatos. ¿Ok? Básicamente ese es el poder de las funciones tipo JSON. Estoy hablando de JSON.parse y JSON.stringify. Dos expresiones que se usan realmente mucho dentro de N8N. Así que es importante tenerlas en cuenta y también masterizarlas. Seguidamente tenemos una sección de expresiones bastante interesantes y que de hecho tenemos que ver sí o sí. Estamos hablando de las ya conocidas funciones o expresiones date and time. Básicamente son funciones de fecha y hora. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver las distintas expresiones. Por ejemplo, now, now.plus o now.minus, toISO, que nos permite formatear fechas. También now.format, más de lo mismo, formateo de fechas. setLocale y toFormat. ¿Ok? Básicamente estas son las expresiones de tipo date and time, fecha y hora, que vamos a ver en N8N. Perfecto. Expresiones date and time. Realmente tenemos muchas dentro de N8N y vamos a aprender aquellas que son las más importantes. No tenemos una data de prueba en esta oportunidad, ya que directamente vamos a pasar a generar toda nuestra información con el nodo set desde cero, así que agregamos dicho nodo set y vamos a pasar a conocer cada una de estas funciones que tenemos que dominar sí o sí si queremos manejar y controlar distintas fechas a lo largo de nuestras automatizaciones. Perfecto, comenzamos en primer lugar con la expresión que sería conocida en este caso como ahora. Ahora mismo, ¿ok? Nos indicará tanto, en este caso estamos en la sección de fixed, tenemos que cambiar para usar las expresiones a la sección de expression. Nos va a indicar tanto la fecha y la hora, es decir, tal cual y su mismo nombre lo dice, ahora mismo. Abrimos las dos expresiones, o mejor dicho, las dos llaves para poder colocar las expresiones y, como siempre, colocar o comenzar nuestra expresión con el signo de dólar. ¿Ok? En este caso tenemos la primera expresión tipo fecha y hora, la cual será now. ¿Ok? Si nos damos cuenta, al abrir nosotros esta expresión tipo fecha y hora, tenemos el siguiente valor. Tenemos date time y nos da precisamente la fecha y hora en que estamos ahora mismo. En este caso indica 2025, que sería el año, 12, el mes del año, y el día, 4. Y colocar acá también la hora, ¿ok? Nosotros podemos formatear dicha hora. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, si queremos aquí aprender a formatear horas, podríamos también hacer lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poco más. Podríamos hacer exactamente lo mismo. Doble comilla, colocar el signo de dólar, colocar now y colocar acá punto y seguir con el formateo. Tenemos muchas opciones de formateo, empezando con una de las más conocidas a nivel mundial, el formato de fecha tipo ISO. Entonces colocaríamos para ello punto to ISO y cerraríamos los dos paréntesis. Entonces ahora sí tenemos el formato de fecha, ya no con el formato de N8N, sino directamente con un formato tipo ISO, el cual básicamente indica la siguiente estructura: año, mes, día, horas en formato de 24 horas, minutos, segundos y también milisegundos. Y también indicando algo muy importante, lo cual es la zona horaria. En este caso es por esa razón que siempre es recomendable iniciar cada uno de tus workflows especificando en qué ubicación te encuentras. Por ejemplo, en este caso, la zona horaria corresponde a una diferencia horaria de +1, ¿ok? Así que vayamos a jugar un poco con la zona horaria dentro de nuestro workflow de N8N. Para eso, ya sabemos, nos dirigimos directamente a Settings y colocaríamos acá el Time Zone. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar la ubicación ya sea en Lima, en Santiago de Chile, en Bogotá, Buenos Aires, etc., podríamos especificarlo dentro de este campo. En este caso voy a seleccionar mi ubicación, ¿ok?
Y nos daremos cuenta de algo muy interesante. Dentro del nodo set actualmente tenemos nuestro valor de fecha en formato ISO para la ubicación, o mejor dicho, la zona horaria de Berlín. Por esa razón acá la diferencia de horas es de 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que ahora hemos hecho el cambio con la zona horaria de nuestra ubicación actual. Entonces, al momento de ejecutar el step nuevamente, nos daremos cuenta que esta diferencia horaria ha cambiado. Ahora es de menos 5 horas. ¿Ok? Esto es muy importante y por esa razón siempre es esencial configurar la zona horaria de manera adecuada. De inicio siempre. ¿Ok? Vamos a jugar ahora con otra zona horaria. Por ejemplo, vamos a especificar México. ¿Ok? México. Mexico City. Le damos clic. Le damos a Save. Y vamos a ver si existe diferencia horaria con nuestra ubicación. En este caso, sí. Nos damos cuenta que ahora la diferencia horaria es de menos 6 horas. ¿Ok? Ahora sí vamos a pasar a dejarlo en donde corresponde para continuar con las pruebas y entender cómo es que se puede controlar dentro de N8N la fecha y hora. Podríamos formatearlo de esta manera, pero ¿y qué pasa si queremos formatearlo de una manera mucho más personalizada o mucho más simple de leer? Abrimos nuevamente las dos llaves, colocamos el signo dólar para colocar nuestra expresión, en este caso es la fecha y hora, básicamente. Ok, colocamos now, punto, y ahora tenemos que tipear la expresión de format. Ok, podemos formatear nuestra fecha de manera personalizada. ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizamos la expresión format. Abrimos los dos paréntesis y colocamos las dos comillas simples para colocar dentro de estas nuestro formato. Por ejemplo, podríamos colocar lo siguiente. Quiero que en primer lugar me indique el día. Entonces colocaríamos DD. También quiero que esté separado por un guión. Y colocar después el mes. En este caso esta que indica los minutos. Para indicar el mes sería doble M mayúscula. Y después el año, ¿no? Por ejemplo, colocar acá Y 4 veces para que nos dé el año en 4 dígitos. También quisiera especificar la hora, ¿ok? Entonces colocaría dos signos de hora. Por ejemplo, si quiero leer las horas en formato de 24 horas o si no también en formato de 12 horas, ¿ok? Sería la 1 de la tarde. Colocar acá los minutos y también los segundos, ¿ok? Es la 1:49:18 segundos del día 4 de diciembre del 2025. Entonces, de esa forma nosotros podríamos especificar cada uno de los formatos que queremos usar para las fechas. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos modificar las horas? ¿Qué pasa si por alguna razón queremos sumar horas o restar horas, sumar días o restar días, sumar minutos, restar minutos? Pues tendríamos que usar las siguientes funciones, ¿ok? Modificar horas o modificar fecha y hora, ¿ok? En este caso tendríamos que nuevamente comenzar nuestra expresión indicando el signo de dólar y jugando con nuestra expresión de now. Colocaríamos ahora la siguiente expresión, ¿ok? Podríamos usar indistintamente o bien plus, nuevamente los dos paréntesis, o bien minus, ¿ok? Minus también aplica para, en este caso, restar tiempo. Restar tiempo y plus para sumarle tiempo, ¿ok? Básicamente, estas expresiones tienen dos parámetros. El primer parámetro de esta expresión vendría a ser la cantidad que se va a sumar de tiempo y después el segundo parámetro sería las unidades de tiempo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos acá en now.plus queremos sumarle 2 días. No queremos que sea el 4 de diciembre, sino más bien que sea sábado 6 de diciembre. Podríamos colocar 2, ¿ok? Porque sería mi cantidad de ¿qué unidades? De días. Obviamente en inglés. ¿Ok? Y aquí tendríamos lo siguiente, que colocar days entre comillas simples para que se aplique el cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que la fecha resultante sería 2025, 12 y 6. Similarmente, podríamos también incluso sumar cualquier tipo de unidad de tiempo, ya sean minutos, horas, días, meses y hasta años. Por ejemplo, si colocamos aquí months,
sumaríamos 2 meses. Y si sumásemos years, serían 2 años más. Básicamente esa es la idea con la opción de sumar y restar fechas. También podemos aplicar similarmente este concepto a now.minus. Por ejemplo, si quisiéramos restarle 12 horas al día de hoy, podríamos colocar 12, y en comillas simples, hours. ¿Ok? Entonces me estaría indicando que es la 1 de la madrugada con 53 minutos. ¿Ok? Muy interesante, podemos jugar entonces con las fechas. Y ahora bien, ¿qué pasa si ahora lo que buscamos es colocar las fechas pero en formato de texto y no directamente siguiendo un formato preestablecido de fechas? Podríamos también aplicar ese mismo concepto de la siguiente forma, ¿ok? Colocar en formato de fecha larga o de texto, ¿ok? En este caso, tendríamos que comenzar nuevamente colocando nuestra expresión de ahora, ¿ok? De now. Y para poder colocar nuestra expresión en formato largo, por ejemplo, cuando una fecha dice lo siguiente, 4 de diciembre 2025, por ejemplo, ¿ok? Nosotros queremos ahora leer esto mismo. ¿Cómo podríamos expresarlo? En primer lugar, tendríamos que colocar la expresión de now y seguido de la siguiente expresión, set locale, y abrir paréntesis para esta expresión, y tendríamos que definir exactamente cuál es el término que vamos a usar en este caso. Quiero una fecha de idioma español, entonces colocaría es. Podríamos colocar también en y demás términos que podemos usar para distintos idiomas. Básicamente cualquier término que delimite el idioma que se va a utilizar en nuestra fecha de formato largo. Voy a colocar en este caso el idioma español y seguidamente colocaremos el formato que le vamos a dar a esta fecha de formato largo. Ponemos punto y a diferencia de la expresión anterior que es format, aquí vamos a colocar la siguiente expresión, to format. Y vamos a abrir dos paréntesis, ¿ok? Seguidamente colocamos dos comillas simples. Y ahora podríamos darle nosotros cualquier tipo de formato de fecha larga que quisiéramos. Por ejemplo, si colocamos el siguiente formato de tipo D, podríamos tener en primer lugar el formato de día, mes y también el año. Si le damos dos veces a D mayúscula, podríamos tener ahora 4 de diciembre 2025. Si seguimos sumando esto, podríamos incluso hacer el formato de fecha incluso mucho más largo. 4 de diciembre del 2025. Incluso podríamos darle una vez más. Jueves 4 de diciembre de 2025. ¿Ok? Y así ir jugando. Por ejemplo, si queremos solamente el mes, podríamos colocar M, M, M y M. ¿Ok? Básicamente esa es la idea con las distintas expresiones de fecha y hora. Las cuales, si nos damos cuenta, nos permiten manejar distintas fechas y utilizarlas a lo largo de nuestros workflows. Básicamente, estas son las funciones tipo fecha más importantes que tienes que conocer. Por último, pero no menos importante, les presento la última de las expresiones que veremos en este capítulo, en este módulo número 4. En este caso, se trata del tipo de expresión if o bien condicionales. ¿Ok? En este caso veremos particularmente una única expresión más y también dos complementos que nos ayudarán a hacer cada una de estas expresiones mucho más interesantes. ¿Ok? Tenemos la expresión includes, la cual podemos también usar junto a las siguientes denotaciones, doble palote y el doble ampersand. Vayamos a verlo dentro de N8N. Perfecto, ya estamos dentro de N8N y en este caso tenemos las expresiones que vamos a utilizar. Tenemos nuevamente el mock data. En este caso tenemos simplemente dos datos fijos. El de correo, en este caso un correo de prueba, y también unas notas que vamos a ir revisándolas más adelante. Para cada uno de estos campos vamos a aplicar en este caso una expresión if, la cual es la de includes. Y veremos cómo es que funciona esta expresión que es realmente muy interesante. Vamos a crear acá nuestro primer campo. En este caso vamos a colocar if correo. Queremos validar básicamente si se trata de un correo verídico o si no lo es. En este caso entonces para ello hacemos el drag and drop de correo. Y vamos a comenzar a jugar con nuestra expresión de includes. ¿Vale? Entonces ya sabemos que tenemos que colocar el punto al final de la expresión y colocar en este caso nuestra expresión. En este caso se trata de includes. Pero antes de entrar de lleno con esta, vamos a revisar un poco su documentación. Por ejemplo, includes tiene dos parámetros, uno de los cuales es opcional. ¿Por qué? Porque básicamente tiene
el signo de interrogación. Tenemos que usar sí o sí el parámetro searchString. En este caso, el parámetro searchString básicamente lo que va a indicarnos es el parámetro que queremos buscar y que queremos verificar si está incluido dentro de nuestro campo. ¿Okay? En este caso básicamente vamos a seleccionar includes y vamos a colocar el search string. ¿Qué campo queremos buscar dentro de, en este caso, nuestro campo correo? Por ejemplo, queremos buscar tal vez un .com o tal vez un arroba para verificar si exactamente se trata de un correo verídico. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos incluir un primer string. En este caso, por ejemplo, podría ser el arroba, ¿vale? Si nos damos cuenta, la previsualización básicamente nos indica lo siguiente. Es un valor verdadero. ¿Por qué? Porque básicamente el includes es una operación condicional. Nos está preguntando lo siguiente. Tu campo correo, el cual tiene como valor admin@empresa.com, incluye el siguiente string. Y lo que nos dice la previsualización de N8N básicamente es que sí lo está incluyendo. ¿Qué pasa si queremos incluir más y más condiciones? Por ejemplo, no solo quiero que incluya el arroba, también quiero que incluya el .com. O tal vez quiero que incluya alguno de estos dos. Por ejemplo, si queremos que incluya alguno de estos dos, básicamente la denotación que usaremos será la del doble palote, la cual en JavaScript básicamente corresponde a una condicional de o, en donde puede ser una condición o bien la otra. Cualquiera de las dos, basta que se cumpla para que el valor sea verdadero. Entonces en este caso podríamos básicamente colocar exactamente lo mismo, el JSON.correo, ¿vale? .includes, que es nuestra expresión condicional, pero en este caso vamos a variar ligeramente nuestro search string, nuestro parámetro de search string. Así que yo quiero que incluya en este caso .com, ¿vale? Alguna de estas dos opciones tiene que ser verdadera para que nuestra expresión final tenga como resultado verdadero, ¿vale? Y así yo podría repetir exactamente cada uno de los distintos strings que quiero que esté incluido dentro de nuestro campo, ¿vale? Por ejemplo, .com o tal vez empresa.com, que sea un dominio, ¿no? ¿Vale? Básicamente de esa forma podríamos nosotros jugar con esta expresión de includes, la cual nos permite pues entrar a buscar strings específicos dentro de un campo, ¿vale? Ahora bien, algo muy importante, y si nos damos cuenta, nuestra expresión comienza a estar ligeramente desordenada. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Básicamente aplicando conceptos de indentación. Ahora mismo por el zoom tal vez no podamos verlo directamente, pero voy a agrandar un poco más esto. Y si nos damos cuenta, ocurre lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta que básicamente a medida que vamos agregando más y más expresiones, por ejemplo, vamos aquí a exagerar un poco, vamos a agregar una y dos más, nos damos cuenta que nuestra expresión comienza a estar un poco desordenada. ¿Cómo podemos solucionarlo? Básicamente, como les comento, con indentación. Por ejemplo, vamos a colocar acá distintos strings. Por ejemplo, vamos a colocar que sea, no sé, arroba gmail, por ejemplo, ¿no? Arroba gmail.com. Y después vamos a colocar acá arroba outlook.com, ¿vale? En este caso, evidentemente, nuestra expresión sigue siendo verdadera porque basta que incluya una de las condiciones y sea verdadera para que toda la expresión sea verdadera. Pero, ¿qué pasa si queremos ordenar para que sea mucho más visual, o al menos esté visualmente ordenada nuestra expresión? Básicamente, con indentación podemos hacer lo siguiente. Acá podríamos hacer un salto de línea, ¿vale? Y también para cada una de las siguientes expresiones, ¿ok? Y esto lo repetiríamos de manera bastante rápida para cada una de estas expresiones. Y si nos damos cuenta, podemos acá ver que nuestra expresión completa va haciéndose mucho más ordenada. Ahora, ¿qué ocurre? Básicamente tenemos que hacer la indentación. Con el tab tenemos que darle tal vez un clic, ¿ok? Y eso mismo podemos repetirlo para cada una de las distintas condiciones, de forma tal que también nuestra expresión pueda estar más ordenada y a su vez también podamos más adelante, en caso sea necesario, debuguearlo. Pasamos entonces ahora a ver un ejemplo más con estas condicionales. En este caso para notas. Para ello usaremos el campo notas, así que lo jalamos directamente. Y en este caso vamos a determinar si en base a esas notas, que si por cierto lo leemos, dice lo siguiente: cliente requiere asistencia especial por discapacidad motriz, necesita ayuda con movilidad y acceso con silla de ruedas. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos determinar si requiere asistencia o no. ¿Ok? Requiere asistencia y tenemos que colocar acá el tipo de dato booleano. Perfecto. Tenemos entonces el campo JSON.notas en su valor dinámico. En primer lugar, para, en este caso, que se manejan grandes cantidades de texto y palabras, siempre es bueno estandarizar el formato de la misma. Así que para estandarizarlo vamos a usar un
formato de minúsculas, ¿ok? Entonces vamos a colocar en primer lugar tu lowercase, ¿ok? Hay veces en las cuales no sale la documentación de la función o expresión, así que simplemente tienes que continuar. Perfecto, está estandarizado. Ahora sí, todas las palabras tienen minúscula. Y aquí colocaríamos lo siguiente, punto includes. Y vamos a colocar, en este caso, alguna palabra que denote que se requiere asistencia para dicha persona. Por ejemplo, podríamos colocar discapacidad. ¿Ok? Dice discapacidad en el texto. Es la primera pregunta. Luego colocar acá la lógica de OR con el doble palote y luego continuar básicamente con la misma idea. Entonces nuevamente jalamos el valor de notas y colocamos tu lowercase. ¿Ok? Tu lowercase. Perfecto. Y colocamos el valor de la condicional. En este caso estamos preguntando si incluye alguna de estas palabras. La siguiente palabra vendría a ser, tal vez, asistencia. ¿Ok? Y así podríamos continuar, básicamente con cada palabra que se nos ocurra que pueda indicar que la persona requiere asistencia. Esto podríamos repetirlo una y otra vez. Por ejemplo, aquí indicando movilidad o silla de ruedas o tal vez asiento reservado. Entonces, nosotros podemos directamente incluir cuántas condicionales necesitemos en el momento. ¿Ok? Estas expresiones condicionales generalmente las podemos usar directamente en nuestros nodos tipo condicional también. Por ejemplo, en if, de forma tal que, por ejemplo, esta condicional pueda validar distintas entradas de nuestro input. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos aplicarlo en este caso. Veamos la siguiente. Por ejemplo, en este caso sería de la siguiente manera. ¿Ok? Y copiaríamos directamente esta condicional y vendríamos acá a establecer precisamente ese valor. ¿Ok? Vamos a colocar lo siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos que la expresión dice lo siguiente. Queremos validar todas las posibles condiciones simplemente utilizando un campo condicional y no agregando una y otra vez el mismo campo condicional. ¿Ok? Entonces acá tendríamos que simplemente hacer un cambio ligero aunque poderoso. Sería el siguiente, el tipo de dato. En este caso sería booleano y tendría que ser, si es que nosotros estamos buscando que el requerimiento de asistencia sea verdadero, puedes colocar que sea true. Entonces ahora sí está validado y vemos que precisamente se trata de una persona que necesita asistencia. Perfecto. Ahora bien, cabe resaltar que, al igual que por ejemplo al momento de adicionar una condición más y también otra condición más, nosotros podemos elegir entre usar o bien la lógica de OR o bien la lógica de AND. Esto también se puede personalizar dentro de nuestra lógica en JavaScript mediante las expresiones. ¿Cómo sería eso? En vez de palote usaríamos, por ejemplo, para AND el doble ampersand. Entonces nosotros tendríamos acá que dar a entender que, por ejemplo, en este caso lo que se nos está indicando es que si se cumplen ambas condiciones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que asistencia está dentro del texto y también movilidad. ¿Ok? Ahora, si seguimos nosotros colocando la lógica de y con doble ampersand, muy probablemente alguna de estas palabras que hemos colocado no esté incluida, entonces directamente el valor de la condicional termine siendo falsa. Entonces nos damos cuenta que sí, en efecto, la palabra que no está dentro de nuestro texto sería la de asiento reservado. Entonces, en ese sentido, no se estaría aplicando que todas las palabras están dentro de las notas. Perfecto. Básicamente, esta sería la categoría de expresiones tipo if o condicionales dentro de N8N. Ya hemos revisado cada una de las distintas categorías de expresiones dentro de N8N. Con estas expresiones podemos realizar una manipulación de datos a un nivel realmente avanzado. Así que ahora pasemos a revisar el proyecto de este módulo y a poner en práctica y a un nivel más avanzado cada una de estas expresiones.